Es muy interesante, es muy importante ver primero las 7 iglesias, porque es ahí donde, de ahí terminando las 7 iglesias, parte la última semana de Daniel. Y en esta ocasión vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 del verso 7 al verso número 13. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al estar estudiando Filadelfia, vino a mi corazón una pregunta. Y dice así: ¿te gustaría tener un corazón que desprende promesas de Dios? Y yo te hago a ti esa pregunta. ¿Te gustaría tener un corazón que desprende promesas de Dios? Que claro, obviamente esas promesas serían para tu vida. Porque todo lo que Dios promete, lo cumple. Todo creyente, todos nosotros los que hemos aceptado al Señor Jesús, podemos tener un corazón con actitudes que desprendan promesas de Dios a sus vidas. En ocasiones nosotros tenemos actitudes que hacen que las personas tengan buenas actitudes hacia nosotros, o también que tengan actitudes negativas. Nuestras actitudes van a realizar en otras personas, en su corazón, la respuesta a otra actitud. Muy bien, pero para conocer, ¿verdad?, qué actitudes nosotros podemos tener para que del corazón de Dios se desprendan promesas, necesitamos nosotros conocer a Filadelfia, porque Filadelfia fue una iglesia que Dios vio. La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los que le temen, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces podemos ver que Filadelfia tuvo actitudes que hicieron que el corazón de Dios se moviera para darle algunas promesas. Conozcamos a Filadelfia. La ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey Atalo en el año 189 a.C. De manera que cuando se escribe Apocalipsis, se le considera una ciudad joven. Cerca de Filadelfia estaba Sardis y Esmirna. Quiero decirles que Filadelfia sufría de constantes y devastadores terremotos. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal. Aunque esta ciudad era pequeña, en el siglo I adquirió importancia porque había movimiento comercial. Aparte de que tenía unos edificios magníficos, sus templos sobre todo, y llegó a ser conocida como la pequeña Atenas. No podemos saber cuándo comenzó la iglesia, cómo fue que fue fundada y cómo creció,
pero se cree que el apóstol Pablo, particularmente durante sus 3 años que estuvo en Éfeso, él allí, como resultado de un ministerio evangelístico, de un ministerio misionero apostólico, se fundó Filadelfia. El texto comienza diciéndonos ahí en el capítulo 3, en el verso 7, cuando dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y lo primero que se le está diciendo a Juan es: escribe al ángel. Y el ángel representa, nos está diciendo que es el pastor. La palabra ángel significa mensajero. Y en este caso, cuando le dice escribe al ángel, le está diciendo escríbele al pastor, porque el pastor es quien da el mensaje que Dios tiene para su iglesia. Y vamos a conocer a Jesús. Necesitamos, así como vamos a conocer las actitudes de Filadelfia, nos antepone en el primer versículo quién es Jesús. Y vamos a conocer a Jesús para saber cómo fue que Filadelfia tocó el corazón de Dios, tocó el corazón de Jesús, y Jesús respondió, y entonces Jesús le dio promesas. Aquí se presenta, dice, esto dice el santo. El santo, él representa, él es santo. Él es la santidad. Encontramos en el Antiguo Testamento, en Isaías, sobre todo en el capítulo 6, cuando se presenta, está Isaías y ve la visión, y ve a Jesús, ve a Dios sentado en su trono, y ve a los ángeles, aquellos ángeles, esos serafines, que estaban volando, y dice la escritura que ellos estaban diciendo: santo, santo, santo. Y así volaban y estaban diciéndole santo, estaban reconociendo la santidad. Al decir santo y decir 3 veces estaban hablando de la Trinidad, aun cuando Jesús todavía no había nacido. 500 años después nació el Señor Jesús, pero ahí estaban hablando de la Trinidad. Y aquí vemos a Jesús, y Él nos recuerda cómo Él es santo. Y esto es en contraste con esa santidad del Señor Jesús, está en contraste con la santidad superficial de los judaizantes. En el versículo 9 dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, Él está hablando, está haciendo un contraste con su santidad, con la santidad superficial de esos judíos. Él es absoluta santidad. Él nos dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. También encontramos otra característica, otro atributo del Señor Jesús. Jesús es verdad. Dice, esto dice el santo, el verdadero. Encontramos en la escritura que dice: yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Jesús es la verdad. Es en contraste con el falso, con el sustituto de los legalistas judíos que mienten. Aquellos que perseguían a los cristianos. Jesús es la verdad perfecta. Y luego otro punto más. Cuando dice Jesús, Él es el que tiene la llave. Jesús dice: el que abre, el que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Porque Él es el que tiene la llave. Cristo es el Mesías, el heredero del trono de David. Repetidas veces, muchas veces encontramos en el Nuevo Testamento, sobre todo en Mateo, cómo Cristo se presenta como el Mesías, como la simiente de David, como ese rey Mesías, ese Cristo.
Él tiene un control absoluto de la mayordomía. O sea, Él es nuestro Rey Supremo. Él es el que tiene bajo su autoridad su reino. Y vemos que la llave es llevada sobre sus hombros para demostrar que Él poseía absoluta autoridad en la administración de las bendiciones que Él tiene. Esto encontramos pues una relación con Isaías capítulo 22, del verso 22 al verso 25, cuando él está mencionando que a Eliakim le va a dar unas vestiduras. Dice, y lo vestiré lo vestiré de sus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte. Y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. Él es el que abre y el que cierra, y el que cierra y el que abre. Él está haciendo esa mención porque se le va a dar a Eliakim una autoridad que va a ser el único que va a tener esa llave. Y entonces el Señor Jesús, cuando habla en Apocalipsis, está haciendo esa referencia. ¿Por qué? Porque los judíos conocían esa parte de la Escritura. Los judíos sabían de qué estaba hablando. Pero como nosotros no lo sabíamos, tenemos que conocer las referencias y entender que Jesús es el único que tiene las llaves para abrir y para cerrar. Vemos aquí a Jesús como omnisciente. No se nos dice, ¿verdad? No se nos dice y se presenta como omnisciente. Él diciendo, yo conozco tus obras. Es el conocimiento íntimo y sobrenatural de Jesús, conociendo nuestro corazón, conociendo lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, con estas características de Jesús, que Él es santo, que Él es verdad, que Él tiene la llave, que Él es omnisciente, que Él, ¿verdad?, está viendo el corazón de los cristianos de Filadelfia, les dice, yo conozco tus obras. Aunque quiero decirles que cuando dice yo conozco tus obras, no tiene que ver con las obras, con la salvación, porque la salvación no se obtiene con las obras. Pero sí Jesús está hablando de que las obras que la iglesia de Filadelfia tenía, estaba en relación con los galardones y con las bendiciones que Él iba a dar sobre esta tierra también. ¿Por qué? Porque Jesús también nos bendice a nosotros estando aquí en la tierra. Y Jesús un día nos va a dar un galardón. Por lo tanto, ahora vamos a ver las actitudes, conozcamos las actitudes de Filadelfia para que su actitud llegara a la presencia de Dios y entonces esa actitud hiciera que sus ojos de Dios, del Señor Jesús, se posaran sobre Filadelfia y entonces del corazón de Jesús se desprende promesas de amor. La primera actitud que encuentro es cuando dice en el versículo, tienes poca fuerza, ¿sí? Tienes poca fuerza, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice, tienes poca fuerza. Probablemente se piensa que Filadelfia, de acuerdo a lo que el texto dice, y entendiendo el contexto en cómo se desarrolla la ciudad de Filadelfia, que tiene una situación económica buena, y si Jesús le está diciendo tú tienes poca fuerza, probablemente que la iglesia de Filadelfia era una iglesia que no tenía una buena economía. Y es probable que la congregación no tenía una influencia.
Sus obras no estaban siendo reprendidas, sino por el contrario. El Señor Jesús le está diciendo, no tienes influencia, no tienes fuerza. No tienes fuerza económica, no tienes fuerza física, tal vez no tienes fuerza política, pero no te preocupes, porque yo soy quien abro las puertas. No te preocupes porque yo soy quien te abre las puertas para que tus necesidades sean suplidas. Filadelfia probablemente pertenecía, por ahí comentaba el hermano de Pentecost, él decía que probablemente pertenecía a una clase pobre sin poder político y económico. Y ustedes saben que cuando una persona no tiene la economía, ¿qué sucede? Una persona que no tiene economía y tiene problemas, pues es muy difícil que pueda salir adelante una persona. Y entonces se abusa de la gente. Y muchas veces en la cárcel están los que no tienen dinero y que no hicieron nada, y afuera están los que deberían de estar adentro. Pero aquí el Señor te dice, no te preocupes, yo soy quien abre la puerta. Y la promesa es esa, que el Señor Jesús abrirá puertas que nadie puede abrir. Pero también Él mantendrá la puerta abierta, aunque te la quieran cerrar, jamás será cerrada, porque el Señor es quien te va a abrir la puerta. La actitud número 2 que encontramos está en el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo. Dice, has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia. Esto nos habla de los creyentes de Filadelfia. Habían demostrado lealtad hacia la palabra de Dios. Quiero decirte, cuando dice a la palabra de Dios, habla de la estructura teológica, habla de la doctrina, de las verdades del evangelio, porque la palabra, cuando Él está diciendo, has guardado, dice, la palabra de mi paciencia. Y quiero decirte que lo que tú crees, eso es lo que tú eres. Lo que tú crees. Si tú crees que Dios es bueno, tú te vas a acercar a Él. Filadelfia creía que la palabra que había oído era una palabra real. Y entonces Filadelfia dijo, no me puedo mover de aquí. No puedo ir a ningún lado. Tengo que ser fiel a lo que dice la palabra. Si la palabra dice que el Señor va a bendecir en alguna promesa, y Señor, yo siento que no puedo cumplir, siento que no puedo lograrlo, pero quiero hacerlo, quiero guardar tu palabra, quiero ser obediente a lo que dice tu palabra, quiero hacer lo que dice tu palabra. Entonces, ¿qué sucede? Dios promete algo. Él dijo que iba a guardar a su iglesia de la hora de la prueba. Él pide fidelidad a la doctrina, porque les decía, lo que creemos, eso somos. Si tú no crees que Jesús viene, vas a vivir con temor, con terror, con pánico. Tu confianza va a estar quebrantada. Vas a vivir con las voces que el mundo te rodee. Vas a vivir sin una esperanza. Pero si tú crees que Cristo viene y tú crees que tenemos una esperanza y que el Señor está abriendo una puerta, para nosotros algo va a suceder en tu vida. Algo va a suceder en tu vida. Por eso nosotros tenemos que creer, hermanos, que si Él permite esa enfermedad, si tú crees que esa enfermedad, no quiere decir que seamos irresponsables.
debemos ser responsables. Pero si nos llegara a tocar, si por alguna situación, nosotros tenemos que creer, o Él nos va a mantener con la vida y nos va a dar la fuerza, o lo otro, Él nos va a llevar. Pero yo sé, y tú debes de saber, a dónde vas a ir. Porque eso te lo va a dar la estructura de su palabra, su estructura doctrinal. Por lo tanto, tenemos que ser fieles. Ellos fueron fieles. Ellos no, dice aquí, no habían alterado el contenido del mensaje de la palabra de Dios. La palabra paciencia viene y quiere decir resistencia, aguante. Describe que los Filadelfia, la iglesia no claudicó en medio del fuego de la prueba. Eso es fuerte, hermanos. La prueba cuando viene a nosotros, cuando tú no tienes economía, tú abrazas esa parte que tienes y tú dices, no, es lo único que tengo y con eso me sostengo. Pero cuando tú eres fiel a Dios, no importa lo poco o lo mucho que tengas, tú en lo que has creído le vas a ser fiel a Dios. El fuego de la prueba, ahora sí que prueba tu fe, como dice el apóstol Pedro. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque la prueba viene a probar tu fe. Y la fe crece, la fe se expande, la fe se hace sólida. El verbo guardar, cuando dice aquí, significa, ¿verdad?, una situación histórica completa. En un momento determinado, tú y yo somos probados. Nuestra fe es metida al fuego. Pero tú, ¿qué decides hacer? ¿Compartir? ¿Dar? No importa que esté enfermo, porque hay muchos enfermos que van y consultan a los brujos, porque lo que les interesa es su salud. ¿Cuál es la promesa? El Señor dice, yo también, fíjense cómo dice el versículo, yo también, algo recíproco, tú fuiste fiel a mi palabra, fuiste fiel a lo que yo te dije que hicieras, yo también, ¿sí?, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Yo también, cuando el Señor dice, yo también, está hablando de algo recíproco. Y pudiéramos leer lo que dice de esta manera, yo también, por mi parte, así como porque has guardado la palabra de mi paciencia. Esto es, yo a su vez también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir a este mundo entero. Esta promesa no debe de ser minimizada. No debemos de tomarla a la ligera, porque esta promesa habla del tiempo de la gran tribulación que va a pasar el mundo. Habla de una prueba escatológica que va a manifestarse en los tiempos, que va a ser después de que Cristo venga por su iglesia. El Señor está diciendo, ¿cómo va a ser posible que tu amada iglesia, después de tener el dolor de pasar por una prueba tan grande, de haber sufrido, tú guardaste mi palabra, tú soportaste ese fuego y ahora después pases también esa tribulación? No, yo te voy a guardar de la hora de la prueba. El Señor va a guardar a su iglesia. ¿De qué? De esa prueba.
¿Quiénes van a estar en esa prueba? Los que moran. O sea, quiere decir que los que viven las ilusiones, aquellos que no tienen la ciudadanía celestial, que sus hogares, sus corazones, su honor, su ilusión, su esperanza está totalmente centrado en esta tierra. Y ellos van a sufrir la ira divina, la promesa de ser removidos de la tierra antes que comience de la hora de la prueba. Van a ser su iglesia. Filadelfia tuvo una promesa. La tercera, no has negado mi nombre. Probablemente los creyentes de Filadelfia fueron llevados a negar su relación con su Señor Jesús en alguna situación específica de su vida. La prueba a los cristianos de Filadelfia había sido muy fuerte y ahora ellos eran victoriosos. Ellos vencieron. La promesa, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay un reconocimiento. Fíjense cómo dice, al que venciere, yo le haré columna de mi Dios. ¿Y saben por qué? Porque ellos estaban identificados, había temblores, había terremotos, y cuando la ciudad había sido afectada por el temblor, por el terremoto, lo que quedaba en esa urbe, en esa ciudad, lo que quedaba parado eran las columnas. Y Jesús les está diciendo, es cierto que hay terremotos en tu vida, iglesia de Filadelfia. Es cierto que tú has pasado por una prueba, pero quiero decirte, iglesia de Filadelfia, que tú vas a estar ahí firme, sólida, y nadie te va a mover. Eso es lo que le está diciendo. Nosotros como iglesia tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que tener las actitudes que tuvo Filadelfia. Las actitudes de ser fiel, la actitud de vencer, la actitud, ¿verdad? De no negar su nombre. Esa iglesia. Y aquí dice también, notemos aquí que la promesa dice, escribiré tu nombre en la columna. Esa columna que va a permanecer fiel, que va a estar ahí estable. También dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí hay una triple bendición del sustantivo. El nombre de mi Dios significa pertenencia. El Espíritu Santo nos ha sellado, ha puesto su sello en nuestro corazón de pertenencia. Y cuando Él ponga en nosotros como columna, seremos esas columnas, y Él pondrá en esas columnas su nombre. Está diciendo que nosotros le vamos a pertenecer. El nombre de la ciudad de mi Dios habla de la pertenencia a esa ciudadanía. Nosotros vamos a irnos de aquí, hermanos. Nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra. Eso es lo que dice su palabra. Conoce lo que dice su palabra. Por lo tanto, termino con esto diciendo, notemos aquí las actitudes, ¿verdad?, que tuvo Filadelfia, lo que tuvo victoria, y los frutos de victoria le trajeron una vida triunfante espiritual. La iglesia estuvo firme en la prueba, no negó a Cristo y no se dejó influenciar por el mundo. Dios tuvo promesa para ella. Te pregunto, ¿qué actitudes tienes tú para que Dios te dé sus promesas en tu vida? Necesitas tú ser fiel. Necesitas tú no negar a Cristo. Necesitas tú tener su palabra como el estandarte en tu vida y no dejarte influenciar por el mundo.